De un producto nos dicen dos cosas: lo rico en sabor y las características nutricionales beneficiosas para la salud, pero no nos dicen el lado oscuro. Y bueno, de eso hablaremos en este video. Pero antes quisiera darle el contexto para que podamos entender cuál es el origen, cuál es el problema y cuál es la solución. Ya volvemos. Causa y efecto. Es importante conocer las causas para comprender el problema, pero las preguntas que surjan de la causa serán la base del problema. ¿A qué me refiero? Seré breve. $10.000 años antes de Cristo, la población mundial era de 1 millón de personas. 1 millón. Ya para la época de Cristo éramos 200 millones. O sea, en 10.000 años la población mundial incrementó 199 millones. Ya para el año 1000 de nuestra era éramos 300 millones y para el año 1800 éramos 1 billón. 1 billón para 1800. O sea, en 1800 años la población mundial incrementó 700 millones. Para el año 1950 éramos 2.6 billones de personas. En pocas palabras, en 150 años la población mundial incrementó 1.6 billones. Si nos estamos dando cuenta, la población mundial se ha estado duplicando a medida que pasa el tiempo. Ahora, en menos tiempo, la población es mucho más. La reproducción humana es mucho más. Ahora viene lo más descabellado. En 1960, 10 años más tarde, éramos 3 billones. En 1980, 4 billones. En 1990, 5.2 billones. Y para la actualidad, habemos más de 8 billones de personas. Es tiempo de que te hagas las preguntas que mencioné al principio. Por si te lo preguntaste, el crecimiento excesivo de la humanidad se dio gracias a varios acontecimientos en la historia que dieron como resultado mejoras en el campo de la agricultura, en el campo de la medicina y en el campo de la tecnología. Pero en este primer video nos centraremos en esas mejoras en el campo de la alimentación. Ahora, ya en contexto, el acontecimiento más importante fue la revolución agrícola, que esto ocurrió hace unos 10.000 años, con la domesticación de los animales, la selección de semillas específicamente y los cultivos que generaron esta domesticación. Y el desarrollo de todo esto al paso del tiempo de generación en generación es lo que dio pie a la industrialización que hoy en día se ejerce. Nosotros como seres humanos dejamos de ser cazadores-recolectores para ser productores de alimentos en masa. Con tal crecimiento de la población, se necesitaba mucha más comida, aunque es importante resaltar que desde su invención y descubrimiento de la revolución agrícola hace más de 10.000 años, hasta 1950, que se empezó a modificar genéticamente, la agricultura evolucionó enormemente a lo natural, con mejoras y nuevos métodos que se pasaban de generación en generación y con la implementación de maquinarias para la recolección de cosechas, etc. Aunque tal crecimiento de la población requería de mucha más comida, cuyos métodos de recolección de cosechas no eran suficientes para abastecer la demanda. Todo comenzó en 1960, cuando surgió la Revolución Verde, que surgía acorde al surgimiento de la dependencia del petróleo y de los químicos. ¡Qué casualidad! Esta revolución cubrió todas las demandas de comida, pero esta demanda crecía a medida de que pasaban los años. Y ahí es donde la Revolución Verde dio un paso más, utilizando fertilizantes químicos
para acelerar este rendimiento y reducir el tamaño de las plantas para compensar el tiempo. Pero tuvieron que utilizar herbicidas químicos para contrarrestar otras hierbas que crecían más alto en busca de la luz. También se eliminaron de sus genes el desarrollo de defensas naturales porque éstas retrasaban el crecimiento de la planta. Pero para compensar que le quitaron sus defensas naturales, tuvieron que utilizar herbicidas químicos. O sea, cada vez más dependencia a químicos sin importar las consecuencias que estos tengan sobre los seres humanos. Hagamos un stop aquí. Lejos de hacerse pasar por dar la solución a un problema latente, introdujeron los OMG, organismos modificados genéticamente, controlando todo el mercado y la producción de este tipo de alimentos, y también controlando todos los químicos que se utilizaban para producir estos alimentos, estableciendo un monopolio en toda esta industria. Sí, no te equivocas. Todas estas semillas tienen un derecho de autor y no se pueden distribuir o sembrar sin el permiso de ellos, porque demandados. Es más, como un dato perturbador, estas empresas hacen firmar a los productores, a los agricultores, un contrato en donde las semillas que produzcan sus cultivos no se deben reutilizar. Pero aquí hay dos teorías conspirativas, que ya eso es arena de otro costal. En fin, hablaremos después de eso. Y bueno, como consecuencia podemos ver que una cosa conlleva a la otra. El crecimiento de la población ha dado como resultado la necesidad de producir más alimentos y entre más alimentos más población, así sucesivamente hasta llegar a un colapso. Lo importante aquí es las consecuencias de este colapso, ya que la modificación de estos alimentos y todos estos químicos que se utilizan nos perjudican a nosotros. Para nadie es un secreto que hoy en día el crecimiento de cáncer y de enfermedades ligadas a la alimentación han crecido desmesuradamente. Pero en fin, esto será paso hacia un segundo video sobre este tema. Está pendiente en mi canal, se llama Atos en YouTube, y sígueme y comparte con tus amigos. Así que nos vemos en la próxima.